Hola, hola chicos. El día de hoy veremos una clase de matemáticas. El tema es sucesiones compuestas con progresión aritmética. Para empezar, veremos qué son las sucesiones compuestas. Una sucesión numérica es una colección ordenada de números. En las sucesiones con progresión aritmética se suma o resta la misma cantidad a un término para obtener el siguiente. En una sucesión compuesta se incluyen dos colecciones de números que actúan de manera independiente. En cada una existe un patrón de comportamiento distinto. En estas sucesiones pueden aparecer patrones con una misma operación o que señalen operaciones distintas. Veamos algunos ejemplos. En la primera sucesión compuesta, como ves, interactúan dos sucesiones diferentes. Los términos impar, que son los que están encerrados, el patrón fue sumar 3. Y para los términos par, que son los que están subrayados con verde, su patrón fue sumar 5. En la siguiente sucesión compuesta, la primera sucesión fue decreciente, es decir, fue disminuyendo. Su patrón fue restar 4. Mientras que para los términos par, su patrón fue sumar 6. Ahora sí, que ya conoces los conceptos y que tienes una noción de cómo interactúan las sucesiones en una sucesión compuesta, vamos a trabajar. En la lección 9, ¿cuáles faltan?, nos piden encontrar los elementos faltantes en las siguientes sucesiones y contestar las preguntas. Primeramente, vamos a omitir el número 1, pues no pertenece a nuestra sucesión compuesta. Simplemente es el número que indica que es la actividad 1. Ahora sí, encontremos los términos de la primera sucesión. El primer término es un 3. Recuerda que las sucesiones compuestas interactúan dos colecciones diferentes. Por lo tanto, el término 2 no va a pertenecer a esta sucesión. Entonces escogeremos el término 3. De esa manera nos podemos dar cuenta que vamos a utilizar los términos impar. Y seleccionamos todos los términos que interactúan en esta sucesión. Ahora, determinamos cuál es el patrón. Para eso, tienes que restar el segundo término menos el primero. En este caso es 8 menos 3. Pero lo puedes hacer mental. 3 para llegar a 8 son 5. Este será nuestro patrón. Pero para saber si es el correcto, hay que comprobarlo. 8 más 5 son 13. Ahora sí, puedo determinar que el patrón que escogí es el indicado. Y lo que me queda es continuar la sucesión. 13 más 5, 18. Le continúo para encontrar el elemento faltante. 18 más 5 son 23. 23 más 5 son 28. Ahora haremos lo mismo con la sucesión siguiente. En este caso vamos a trabajar con los términos par. El 5, que es el término 2, el término 4, que es 8, y así cada uno de los términos que interactúan en esta sucesión. Ahora, determinamos el patrón y hacemos exactamente lo mismo. 5 para llegar a 8 son 3, por lo tanto el patrón van a ser aumentar más 3. Y lo comprobamos. 8 más 3, 11. Seguimos con nuestra sucesión hasta encontrar los elementos faltantes. 11 más 3, 14. Y le continuamos. 14 más 3, 17. 17 más 3, 20. Seguimos en la siguiente. Igual, volvemos a determinar cuáles son los números impares, cuáles son los números de término par
y recordamos el patrón. Recuerda que los impares iban aumentando más 5. Y luego lo continuamos hasta encontrar los números faltantes. Y hacemos lo mismo con los impares. El anterior término era un 20, por lo tanto 20 más 3 son 23. Y continúas hasta encontrar todos los elementos faltantes de tu sucesión. En la pregunta nos piden que escribamos los números que deben ir en los lugares 40 y 41. Para encontrar esta respuesta tienes dos opciones. La primera sería continuar la sucesión hasta llegar a los términos 40 y 41. La segunda opción es que identifiques cuántas posiciones son para llegar al término que te solicitan. En este caso te piden el término 40. Como sabemos que van intercaladas, serían 20 posiciones de una serie y 20 de la otra. Ahora descartamos el primer término, que es el que determina con qué número inicia la serie. Entonces nos quedan 19 términos. Estos los multiplicamos por el patrón. En este caso trabajaremos con la serie de los números pares, los que subrayamos de verde. Su patrón era más 3. Por lo tanto, la operación que tendríamos que hacer es la siguiente. 19 por 3 igual a 57. Ahora le agrego el número inicial, en este caso es un 5. 57 más 5 es igual a 62. De esta manera encontramos el término que iría en el lugar 40. Y lo escribo en mi respuesta. 19 términos por patrón 3 es igual a 57, más número inicial que era un 5 es igual a 62. Utilizamos el mismo procedimiento para las posiciones impares. Para llegar a 41 han pasado 21 números en posición impar, menos la primera posición ocupada por el número 3, entonces la operación quedaría la siguiente. Posición de 20 o términos de 20 por patrón 5, que es lo que aumentamos en los números en cada posición, igual a 100, más 3, que es el valor de la primera posición impar, el resultado es 103. En esta pregunta nos piden que establezcamos la regla en la sucesión. Escríbela con tus propias palabras. Son dos colecciones de series que interactúan de forma intercalada. En la primera serie, el patrón es aumentar más 5. Y en la segunda serie, el patrón es más 3. Te invito a que continúes practicando. Realiza esta consigna número 2. Recuerda, el paso 1 es encontrar las dos colecciones que interactúan en la sucesión compuesta. El paso número 2 es encontrar el patrón de cada sucesión y continúala hasta encontrar el valor faltante. Te deseo mucho éxito.